Muy buenos días, amados hermanos y hermanas, familiares, amigos que nos sintonizan. Estamos con este tema de actualidad, no solamente en nuestra comunidad, sino incluso en nuestras propias iglesias se puede dar este tema. Damos gracias a Dios por su favor mostrado y permitirnos estar reunidos a través de estos audios, tratando de comunicar lo que la palabra de Dios nos enseña y cómo nosotros tenemos que responder a esta enseñanza. El día de hoy hablaremos de un tema en específico, aunque déjenme mencionar que al menos hay 3 temas controversiales. Pero oremos a nuestro Dios para que el Espíritu Santo nos guíe en esta enseñanza. En el nombre de Jesús, Padre Eterno, oramos pidiendo la dirección del Espíritu Santo, quien inspiró la Biblia, quien permite su interpretación y quien capacita para ponerla en práctica. Pon en nuestro ser, Señor, la capacidad de distinguir sobre estos temas controversiales, temas de actualidad, temas que tienen que ver con nuestra vida de iglesia y de comunidad. Permítenos abrir los ojos para que a la luz de tu palabra nos podamos desempeñar en la sociedad, para que al interpretar la Biblia podamos vivir nuestra vida y no al revés. No podemos vivir una vida para interpretar la palabra, sino que interpretando la palabra nosotros podemos tener una vida que en verdad glorifique y exalte a Jesucristo y pueda demostrar su amor, aún en este tema que tocaremos. Gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así es que tenemos 3 temas controversiales. Y estos 3 temas controversiales se viven en toda familia, e incluso puede ser hacia dentro de la iglesia. Y los 3 grandes temas controversiales son la religión. Cada vez que se habla de religión dentro de la familia, habrá una controversia. El segundo gran tema es la política. Y el tercer tema es hablar de las suegras. No se ría usted porque esto es serio. Porque hay para algunos que no solamente es controversial hablar de la suegra, sino que lo peor sería que la suegra esté en la política y llegue a dirigir al pueblo. Eso sí sería una controversia. Pero atenderemos solamente un punto. Estamos hablando del tema de política porque es lo actual. Y la pregunta es, ¿cuál es la responsabilidad civil del creyente? No solamente del simpatizante al mero estilo político, no, sino del verdadero discípulo de Jesucristo. ¿Cuál es la responsabilidad civil? No existe persona que se postule a dirigir o gobernar a un pueblo y que diga que lo que hace es porque es mala, es porque es perversa, o que deje ver sus verdaderas intenciones, sus carencias, sus malas prácticas, sus malos hábitos, sus malos deseos. ¿Cuán malos serían sus proyectos? Eso es imposible. No puede existir alguien postulándose a gobernar un pueblo o una ciudad dando a conocer todo lo malo que es. Al contrario, siempre se va a destacar lo bueno de esa persona, lo relevante, llegando incluso a la mentira, diciendo que es algo que en realidad no es. Siempre se va a decir lo bueno y lo mejor, y más aún, se tomará el privilegio de hablar mal de los demás para quedar bien él. Desacreditar a los oponentes, exponerlos, avergonzarlos, es una manera de hacerse quedar bien él mismo. Ahora, esto es normal en la política y eso es lo malo. Lo hemos visto tan normal que no reparamos en detenernos
como verdaderos discípulos de Cristo y meditar sobre esto. Bien, esa es una parte. Esa parte no la atenderemos, pero está muy relacionada, porque la responsabilidad civil del verdadero discípulo va a tener que ver con esta parte del que se está postulando. Y para esto meditaremos brevemente sobre un texto bíblico y será la palabra quien nos guíe y nos dé las pautas. No pretendemos agotar este tema porque es más amplio, es más extenso. Desearíamos poder agotarlo, pero solamente tenemos unos breves minutos y como introducción ya tomé bastantes. Indudablemente habrá alguna simpatía de el creyente que va a ejercer su derecho civil en el voto ciudadano. Y habrá simpatía tal vez por la persona, tal vez por el color, tal vez por las letras del partido, tal vez por lo que representa, y son válidas. Todo puede ser válido. Puede ser que ese partido ha mantenido a su familia con trabajo, le apoyó en algún momento y es válido. Lo que no es válido es que el creyente comprometa los valores y principios del reino por seguir a una persona, a un partido o a un ideal terrenal. Eso es lo que no se debe de hacer. Y el texto que les invito a consultar, yo citaré algunos versículos, está en el segundo libro de Samuel, capítulo desde el 14, abarca el 15 y adelante. Y solamente parafraseo la historia y tocaré los versículos que son de interés para nuestra meditación. Sucede que David tiene al menos sus 3 hijos mayores y 2 de ellos son hermanos, Tamar y Absalón son hermanos, pero tienen otro hermano, el mayor, que ha abusado de su media hermana. Absalón, al ser hermano de Tamar, queda muy indignado porque su medio hermano ha ultrajado a su hermana. Entonces el rey, que es su padre, el rey David, no hace nada con este hijo que ha violado a su otra hija. Así es que Absalón, que es el hermano ofendido, busca la manera, busca a su padre para que haga justicia. El rey David simplemente no hace nada. Este es el trasfondo de esta historia, que en el tema que nos atiende el día de hoy se va a volver actualidad. Entonces Absalón está inconforme con la forma de actuar de su padre, que es el rey y el gobernante, el dirigente, el líder, y empieza a hacer algo interesante. Segundo de Samuel, capítulo 15, versículos 1 en adelante. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, a Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tus siervos de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniese a mí todos los que tienen pleito o negocio? Yo les haría justicia. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Así Absalón robaba el corazón de los de Israel. Ahora solamente estoy planteando la parte del que se postula, del que quiere ser candidato. Él tiene sus móviles, es decir, sus motivos por qué quiere llegar a gobernar a un pueblo. La parte que nos atiende es
¿por qué yo voy a decidir que esa sea la persona que me gobierne? Amados hermanos y hermanas, si no conocemos el móvil del candidato que elegimos, si de fondo hay algo oculto, tarde o temprano se va a ver. Tarde o temprano veremos la realidad de por qué quería llegar a ese puesto. Han sido muy pocas y contadas las ocasiones en que alguien se postule para el beneficio del pueblo. Y tomando la referencia bíblica, Absalón no quería beneficiar al pueblo, aunque el mismo texto bíblico dice que hay quienes endulzan el oído y les dicen lo que les gusta escuchar. Absalón decía lo que el pueblo quería escuchar. Conforme se desarrolla la historia, finalmente Absalón cautiva a una gran cantidad de este pueblo, que su mismo padre, el rey David, tiene que salir huyendo, porque ahora quiere derrocarlo. Absalón va a otra ciudad donde se nombra rey y tiene bastantes seguidores. Aunque déjeme leer esta parte en el versículo 11 de este mismo capítulo. Es muy interesante. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en sencillez, sin saber nada. Es decir, muchas veces se recurre al engaño para obtener un beneficio, y eso no solamente es en la política, es en muchas áreas, aunque ahorita estamos viendo la política. Se recurre al engaño para tener un beneficio personal, un beneficio propio. Así es que aquellos 200 iban sin saber nada y ya estando ahí dijeron: estamos aquí, bueno, pues apoyémoslo. Él es el candidato, él es el fuerte. Entonces Absalón se subleva contra su padre, se rebela y va a iniciar una batalla. David, siendo rey, decide huir delante de su hijo y no pelear contra él. Y aun cuando David va huyendo, se encuentra a otro personaje, a Itai, geteo. Itai le dice: Señor mi rey, nosotros vamos con usted. David le dijo: no, ustedes se quedan en Jerusalén. Ustedes son desterrados de su propia tierra y yo no los quiero llevar a otro lugar que no sea donde voy. Así es que ustedes pueden estar en paz, son extranjeros y van a estar bien en la ciudad. Y él dijo: no, nosotros nos vamos con el rey. Y sea que vivamos o sea que muramos, será por el rey. Tenemos el contraste del verdadero líder que es de corazón conforme a la voluntad de Dios y aquel líder que quiere tomar solamente su lugar. Pero este líder que quiere tomar un lugar para hacer algo a su propia manera, va a involucrar a sus seguidores. El punto relevante es, y la pregunta, ¿cuál es la responsabilidad civil del creyente? La responsabilidad de esos hombres que creyeron en la voz de Absalón es la misma que la nuestra. Conocer el verdadero motivo de por qué esa persona quiere llegar al poder. Tal vez queden muchas cosas ocultas a nosotros, pero las propuestas que se hacen son reales, son verdaderas, es decir, prometen cosas que de por sí son un hecho en la política. Se está comprando el voto del pueblo, la simpatía y sobre todo en el discípulo de Cristo. Se estará comprando el principio y el valor ético y divino. Amados hermanos y hermanas, tenemos que pensar muy bien nuestro voto. La realidad es que el pueblo tendrá el gobierno que merece. Y si como creyentes en Jesucristo no hemos hecho lo primero, espiritualmente, lo segundo saldrá sobrando. Lo primero es orar, interceder, tener veladas de oración, orar con convicción y con fe, que en verdad el Señor ponga el dirigente que este pueblo merece. Y lo segundo es salir a votar responsablemente, sin comprometer nuestros principios como cristianos, y mucho menos avergonzando al Espíritu Santo, que es el que nos dirige.
Si estos hombres en la historia del libro de Samuel hubieran investigado por qué Absalón quería tomar posesión, hubiesen evitado una gran matanza y grandes tristezas. Hagamos lo mismo. Evitemos un coraje posterior, un malentendido, y que hoy estemos ciegamente tratando de seguir a alguien porque es nuestra esperanza, pero al paso de algunos meses o años sea nuestra gran decepción. Nunca espere más de los hombres, porque saldrá decepcionado o decepcionada. El día de mañana continuaremos para concluir esta meditación. Por hoy, agradecemos a ustedes la atención y esperamos que con el favor de Dios y en el nombre de Jesús, estos temas sean de edificación para el pueblo. Nuestra responsabilidad es espiritual, pero nuestra responsabilidad espiritual nos conlleva a una responsabilidad civil. Es para que nos desempeñemos dentro de la sociedad responsablemente y sobre todo con los principios del reino de Dios. Hasta mañana, si Dios quiere.